Bien, buenos días, mis queridos hermanos y amigos de todas partes que nos sintonizan. Bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Le agradecemos primeramente a Dios la linda oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes para pasar un grato agradable en el estudio, la meditación y las alabanzas. Que Dios les bendiga, les dé un día muy feliz. Bien, queremos tener ahora unas palabras de oración para dar inicio a nuestro programa sabático. Oremos. Nuestro amante Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te agradecemos la linda oportunidad que nos concedes de estar aquí ahora transmitiendo este programa de alabanza y meditación de tu palabra. Te invitamos para que continúes con nosotros en esta programación sabática. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, pues como es costumbre nuestra, le estamos invitando para que nos unamos todos escuchando y alabando a nuestro Dios, esta vez con el himno tema Más de Cristo en el hogar, y seguidamente tendremos algunos minutos de alabanzas a nuestro Salvador Jesús. Hay problemas en la vida que no tienen solución, y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Esperanza hay para
principal. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de estudiar su palabra una vez más en este día tan especial. Pero queremos decirle que hoy tenemos otro invitado, nuestro invitado para el repaso de la lección en este día, pues hemos invitado al pastor Josué Calderín desde la ciudad de Orlando. Bienvenido, hermano Josué, pastor Josué, y queremos que nos ayude mutuamente. Vamos a repasar la lección número 10 que hemos estado estudiando durante la semana, la Biblia como historia. Interesante, dice el texto de memoria: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Interesante que en el repaso de la lección Dios nos presenta como como el Redentor, ¿verdad? Como el protagonista a través de la historia. Muchas veces queremos darnos la gloria y la honra a nosotros, a los seres humanos. Sin embargo, pasamos por alto de que Dios es el que monitorea la historia a través de todos los tiempos. Es el gran protagonista. Y la Biblia recoge todos esos grandes eventos que ocurrieron en el pasado. Claro que para nuestra enseñanza se escribieron. Así que la introducción de nuestra lección dice que la Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto. Es decir, que tiene una sola línea. Desde la creación hasta del libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tiene un hilo asombroso. Por eso que nosotros reconocemos de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Bien, en lo que pudiste estudiar, Josué, pastor Josué, durante la semana, ¿qué nos puedes aportar sobre el estudio de esta lección? Bueno, feliz día para todos y gracias, pastor, por la invitación y el honor de poder estar con ustedes y estudiar una vez más tesoros de Dios. Y la palabra de Dios es uno de los mayores tesoros. Es interesante que la Biblia como historia es un tema dentro de esta lección trimestral que sabemos que se enfoca en cómo interpretar la Biblia. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar cómo en esta semana la Biblia no es un libro de historia. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar hechos históricos, muchos hechos históricos. Una de las cosas que nos percatamos es que en el mundo moderno, en las universidades famosas, se trata de escribir la historia sin contar con los hechos históricos narrados en la Biblia. Los críticos históricos tratan de dejar la Biblia como un cuento de hadas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios, como un libro que podemos interpretar la voluntad de Dios para el ser humano? ¿Cómo podemos confiar en ella? Si vamos a las universidades, si vamos al mundo ateo, y prácticamente no nos dejan mostrar la Biblia como una prueba histórica de cómo Dios ha actuado a través de la historia, ¿no? Y en el ser humano. Entonces, en esta semana hemos estado viendo diferentes pruebas arqueológicas, sobre todo, donde se puede corroborar que podemos confiar en la Biblia aún si vamos a ver el aspecto histórico, porque al final vamos a ver el asunto de la fe, que está por encima de cualquier recurso visible, para decirlo de algún modo, como es la arqueología. Es una prueba visible y clara de la existencia de datos históricos que nos cuenta la Biblia. Pero finalmente veremos la fe. Esto es un resumen, pastor, de lo que hemos estudiado en esta semana.
si usted quiere, podemos ir poco a poco mostrando esas pruebas, ¿no? Amén, gloria a Dios. Me llama mucho la atención aquí la sección del domingo que habla de David, Salomón y estas dos grandes monarquías. Quiere decir de que la Biblia tiene muchos enemigos y han querido eliminar muchos de estos grandes hombres de la historia bíblica. Pero interesante lo que dice esta sección, ¿no? Que si nosotros eliminamos a David, eliminamos a Salomón, se eliminan muchas cosas que sirven como base para el cristianismo, como el tema del Mesías. ¿Qué puedes seguir aportando acerca de esta sección? Bueno, ahí mismo la lección nos dice que hace poco, en los años 2008, 2013, se hallaron pruebas arqueológicas de ciudades que relata la Biblia que existían y que levantó David y Salomón en lo que se conoce como la edad de oro de la historia judía. Sin embargo, los ateos no lo reconocen porque dicen no hay pruebas históricas de eso, todo eso es un cuento. Y precisamente podemos ver en estos años recientes que se han encontrado pruebas de estas ciudades. Entonces, hay algo que vemos que es interesante y es que donde quiera que los científicos, los arqueólogos han podido interpretar en la Biblia, buscar y decir, acá creemos que puede estar tal ciudad, cuando excavan, siempre hay pruebas de que había ahí una ciudad. Porque al paso de los siglos y los milenios, estas ciudades antiguas fueron destruidas en alguna ocasión, muchas de ellas, y entonces quedaron montículos de tierra que las taparon completamente. Y aparentemente no había nada ahí. Pero la arqueología es la que se encarga de desenterrar estos hechos históricos. Y hasta ahora, siempre que se ha podido interpretar la Biblia correctamente y se han hallado estos lugares para excavar, allí se han encontrado estas ciudades. Y luego vemos hechos más históricos, como por ejemplo encontrar un sello con el nombre o algún ladrillo con el nombre de un rey, alguna batalla especial. Ya son pruebas más fidedignas, más exactas de la existencia de estas narraciones bíblicas. Y esto ha sucedido y ha seguido sucediendo desde hace un par de siglos para acá, sobre todo. Se han ido encontrando y aumentando estas pruebas de que sí podemos confiar en los relatos bíblicos, porque es increíble y bochornoso para los cristianos ver cómo muchos llamados cristianos niegan la veracidad de muchas historias bíblicas y dicen que hay cosas que son históricas y cosas que no son históricas, y tratan de relegarlo a fábulas, como por ejemplo la historia de la creación, la historia de Noé, la historia de, por ejemplo, Job, y otras historias. Tratan de ponerlas como que son efectos de la imaginación y que solamente están escritas allí por alguien que quiso dejar una moraleja para el ser humano, pero que no son reales. Por eso es que es importante las pruebas arqueológicas, porque nos hacen ver que estas personas han estado equivocadas en esos puntos de vista. Qué bueno, amén, gloria al Señor. Mira, y tenemos ahí la gran batalla de este gran liderazgo de David, cuando venció al gigante Goliat, y dice que se ha descubierto el lugar en ese valle donde estaba sentada una ciudad que dominaba completamente el valle. Pero bueno, quisiéramos que nos hablara acerca de, por ejemplo, si nosotros elimináramos de la historia bíblica a David, donde elimináramos de la historia bíblica a Salomón, que fueron los dos grandes reyes de Israel, ¿qué sería de la historia del pueblo de Israel sin estos dos grandes hombres? Sería imposible narrar una historia verdadera quitando a David y a Salomón. Simplemente porque a Jesucristo o al Mesías prometido se le llama el hijo de David. Entonces, si no hay David, tampoco hay un Cristo, tampoco hay un Mesías, tampoco hay un Salvador para el mundo. Se rompería completamente
el plan de la salvación. No existiría tal plan de la salvación. Por lo tanto, la historia, la veracidad de la historia de David y Salomón es fundamental, porque a partir de ahí comienza la historia de los reyes de Israel. Y por lo tanto, el linaje más importante que nos lleva a Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Así que yo creo que esa sección es súper importante, que nosotros realcemos la figura de David y de Salomón. Y hay pruebas porque muchos de los profetas y el mismo Cristo menciona a estos grandes personajes. Así que es ineludible la existencia de David y Salomón en la historia bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Pasamos aquí más adelante la sección de Isaías, Ezequías y el rey Sennacherib, cuando invadió todo el territorio de Israel y de Judá y llevó cautivo, bueno, dice que fueron tomadas muchas ciudades y ha habido hallazgos arqueológicos de la existencia de esta invasión, de la existencia de este rey. ¿Qué pudiste captar aquí en esta sección? Bueno, la historia sí registra Sennacherib hace tiempo que se sabe, porque desde hace muchos años un arqueólogo descubrió muchas tablillas en Babilonia y en Nínive y en algunas otras ciudades estas del antiguo imperio babilónico y asirio que le precedió. Y ya se sabía que existían estos reyes, pero no se podía como que probar la existencia de Ezequías, por ejemplo, en esta historia tan espectacular que ocurrió en uno de los hechos más portentosos que narra la Biblia, es como Sennacherib, siendo, o sea, la potencia más grande del mundo en aquel momento, pues invadió Israel y Judá. Y entonces él quería destruir Jerusalén y destruir, él odiaba a los judíos. Y entonces fue sometiendo muchas ciudades pequeñas, y una de las principales ciudades que sometió, de las grandes, fue la ciudad de Laquis, creo que fue, ¿no? Sí, Laquis. Entonces, sí. Entonces, esta ciudad, que era una de las grandes de Israel, pues fue sometida, y esto fue registrado como se acostumbraba por los reyes antiguos, y en sus anales históricos. Y esos anales se han encontrado, y donde dice cómo llegó a Judá y cómo lo sometió, y cómo llegó a Laquis y incendió la ciudad y esclavizó a su gente, y aparentemente había un triunfo sobre ellos. Sin embargo, en toda esa, ¿cómo decir? Entonces, orgullo de ese rey que está escrito, no se ha encontrado en ningún lugar que pudo someter a Jerusalén. Así La es. historia quedó ahí. Nosotros sabemos que en los pueblos no les gusta narrar la historia de las derrotas. Ellos narran las victorias. Entonces ahí se quedó la historia. No narran la aplastante derrota que sufrieron cuando sitiaron a Jerusalén. Solamente llega la historia hasta que sitiaron a Jerusalén, y ahí se acabó la historia, cuando los arqueólogos están leyendo estos anales históricos. Y nosotros sí sabemos por la Biblia por qué razón no hubo más vanagloria de este rey con respecto a Judá. La Biblia nos relata claramente que Dios no estuvo de acuerdo con esta intención de destruir a Jerusalén, y oyó las oraciones de Isaías, de Ezequiel, que intercedieron por su pueblo, y un ángel llegó y arrasó en una sola noche con el ejército asirio, que era el más poderoso del mundo en ese momento. Y tuvo que irse él tranquilito para su tierra, y la misma historia relata que luego sus hijos lo asesinaron, porque en aquel tiempo, cuando un rey perdía su poder, muchas veces los hijos lo destronaban, porque ya se veía como un rey débil.
Entonces, esto no está en la historia, pero no está en la historia de la derrota de Jerusalén, porque ellos no, era muy bochornoso para ellos narrarlo. Pero la historia bíblica sí nos cuenta esto. Entonces, no podemos esperar que en lo que encontremos en la arqueología, no podemos encontrar todos los detalles bíblicos, porque tenemos que ver el punto de vista de las naciones, cómo narraban sus historias y demás. Pero sí podemos completar la historia con lo que encontramos en la Biblia. Ya decimos, la Biblia no es un libro histórico, pero sí podemos, a partir de lo que se encuentra arqueológicamente, podemos completar las historias fácilmente desde la Biblia. Amén, gloria a Dios. Excelente aporte, mi hermano. Y llegamos ahora a esta sección del martes de donde habla de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Yo creo que esta historia de Daniel es una historia interesante, ¿no? Porque a pesar de que muy jovencito él llegó allí a Babilonia, tuvo que enfrentarse a la cultura, a la lengua de aramea, también tuvo que enfrentarse a otro tipo de religión y les resultaría difícil tener que llevar su régimen alimenticio, ¿no? Tal como lo enseñan los judíos y como nosotros los adventistas también practicamos, ¿no? Porque practicamos mucho de los principios establecidos en la Biblia, como Levítico 11 y muchos más, así que ellos eran rigurosos y no mezclarse también la religión judía con la religión de los caldeos. Yo me imagino que fue una batalla campal a pesar de que él gozó de muchos privilegios. ¿Qué puedes aportarnos acerca de esta sección de Daniel? Bueno, sí. Bien, en realidad, lo importante que hay en esto es que hace poco, en el 2007, se encontró una prueba importante. Parece un detalle insignificante, pero yo quiero llamar la atención a cómo un detalle insignificante puede darle veracidad a los anales bíblicos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, qué aburrido me era llegar a leer las crónicas, ¿verdad, pastor? Cuando uno es niño y uno decir, óigame, estoy haciendo el año bíblico y me toca la parte de la lectura esa de quiénes fueron el hijo del hijo del hijo del hijo, y después también cuando lees quiénes eran los funcionarios de los reyes y cómo se llamaban, y uno decía, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve a mí en mi fe? Y ahora estamos, cuando crecemos y cuando vemos estos asuntos históricos y cómo se pone en duda, en tela de juicio, la veracidad de la Biblia, vemos cómo Dios fue tan meticuloso de que quedara para nosotros detalles que aparentemente no son importantes. ¿Y qué es lo que pasó con la historia de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia? Que tiene que nos da esa veracidad. Por ejemplo, recientemente en el 2007, no hace tantos años, hace unos 13 años si acaso, pues se encontró, aquí dice, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico y encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor. En esa tablilla encontró el nombre Sarsequín, el nombre de un funcionario babilónico mencionado, ¿dónde? En Jeremías 39:3. Sarsequín es uno de los tantos reyes y oficiales que se han redescubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor. Entonces yo les digo, si hubiese sido un cuento chino, para decirlo de algún modo, una fábula, ¿quién escribió la historia de Jeremías? La historia de Jeremías que él escribió allí como profeta. Si él quien escribió eso, hubiese puesto un poco de nombre ahí inventado, pues ustedes creen que hubiese coincidido en la arqueología histórica con un personaje funcionario en aquel tiempo de Nabucodonosor, y que ese funcionario aparezca verazmente en la historia bíblica de este profeta Jeremías.
No, eso sería una casualidad demasiado grande. Entonces vemos que no puede haber tal casualidad. Jeremías estaba realmente escribiendo la historia de lo que estaba sucediendo y quiénes eran los funcionarios, esto que aparentemente para nosotros no tiene importancia, pero ahora para la veracidad, comprobar la veracidad de la Biblia, se ha encontrado este nombre de este funcionario que coincide con lo que relata Jeremías. Esto nos dice que esa época de Daniel, Jeremías y demás, recuerden que Daniel estaba acá en la corte babilónica, pero Jeremías estaba allá con los que quedaron en Jerusalén. Entonces, se comprueba esta parte histórica también. Y por lo tanto, queda el asunto cerrado. Esto no es cuento. Esto que narra la Biblia con respecto a este momento histórico tan importante, porque Daniel sabemos que nos dejó uno de los libros más importantes de la Biblia, en sentido histórico y sobre todo en sentido apocalíptico, pues nos llega la veracidad con este simple nombre encontrado en la arqueología. Amén, gloria al Señor. Y bien, seguimos adelante. Ahora llegamos acerca de el Jesús histórico. ¿Qué base arqueológica tenemos de la existencia? Porque hay personas que dudan hasta la existencia de Jesús y de Poncio Pilato. Y en la lección aquí creo que hay una nota aclaratoria de que también se han encontrado evidencias de que este personaje, Poncio Pilato, fue un personaje real y que existió. ¿Qué has estudiado acerca de esta porción? En este tiempo, pues es cierto que durante muchos años se ha dicho que la historia de Jesús fue inventada y fue creada por un grupo de gente para crear una religión y demás. Y que estos personajes históricos que están alrededor de Jesús en los evangelios, pues que no puede ser probado. Y bueno, de Pilatos sí, ya hace mucho tiempo que se ha probado que realmente fue procurador de Judea durante la época esta de Tiberio. Pero el mismo Flavio Josefo, que es el historiador que más usan los cristianos para la veracidad histórica de estos tiempos, pues muchos dicen, bueno, pero solamente está Flavio Josefo diciendo cosas. Y Flavio Josefo pues pudo también inventar alguna de las cosas. Y por eso se ha tratado de recurrir a la arqueología para apoyar también lo que dice Flavio Josefo. Comenzando con que Flavio Josefo no era cristiano. Flavio Josefo fue un judío, nunca fue cristiano, y por lo tanto las cosas que escribiera del cristianismo no la iba a escribir si no fueran veraces, porque él no tenía ningún interés en darle crédito a una secta que estaba surgiendo en Jerusalén. Entonces, él más bien, sus libros se centran en narrar lo que él vivió en la época de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero sepamos que ya en esa época los cristianos pues ya tenían un historial en la nación y en el imperio. Y por tanto, Flavio Josefo tuvo que referirse a ello. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros acá estudiar, que es la parte arqueológica, pues también es interesante que se haya descubierto que este personaje Caifás, del cual no se tenía memoria ninguna como un líder en Israel en aquel momento, que era el jefe del Sanedrín judío, por lo tanto era prácticamente como decir el primer ministro judío a nivel religioso, pues, y que tenía una enorme influencia sobre el rey judío, que eran los Herodes y los demás, pues realmente no se tenía datos acerca de él. Y apareció también una prueba de eso ahora, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, aquí dice que en el 1961 se dio una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. Pero bueno, ya hace muchos años eso, desde el 61 sabemos de la existencia de Poncio Pilato a través de datos arqueológicos. Pero tenemos acá
por ejemplo, la existencia de Caifás en el año 1990, que es mucho más reciente, no tan reciente, pero bastante más reciente, donde se encontró una tumba y dice allí claramente que las monedas y la cerámica de la tumba datan alrededor del siglo I. El más adornado de esos osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Y ya muchos eruditos creen que en una de esas tumbas pues estaban los huesos del propio Caifás. Entonces, esto nos dice que, o sea, la forma en que estaban guardadas, aquí no aparece, pero la forma en que estaba guardado estos huesos y la magnificencia en la que estaban puestos y las monedas conmemorativas y las inscripciones que estaban en estas tumbas, pues prueban que eran personajes muy, muy importantes en esa época. Amén, gloria. Y por lo tanto, este Caifás, o sea, es muy probable que haya sido porque no se relata de otros Caifás que llegaron a tener ese rango. Por lo tanto, esto ya no nos habla de personaje que no pudo haber sido inventado, que no pudo haber sido creado. Esto es lo que tenemos para este día. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ya concluyendo la sección del jueves, concluimos el repaso de la lección con el capítulo 11 de la carta de Hebreos. Yo me imagino que hace un resumen de todo, de muchos de estos grandes personajes a través de la historia. Así que es una evidencia histórica de que estos personajes históricos existieron. ¿No es así? ¿Qué puedes decirnos acerca de este resumen que hace el capítulo 11 del el escritor de Hebreos? Sí, bueno, aquí hay un giro bien grande, bien inesperado, porque pasamos desde las pruebas históricas a la fe. ¿Cómo no? Son dos cosas aparentemente contrarias, aparentemente muy diferentes. Porque nosotros los cristianos sabemos que nuestra creencia en nuestro Dios no se basan específicamente en evidencias científicas. No se basa primeramente en evidencias arqueológicas, aunque hemos visto que han sido muy importantes, porque como quiera que sea, la historia nos narra de muchos santos tomases que hay en las iglesias que tienen que ver algo para creer. Y precisamente así como Cristo se le apareció a Tomás y le dijo, toca acá, ten una prueba científica de que yo estoy vivo y que no soy un fantasma, pues así mismo Dios ha permitido que hayan pruebas históricas para que aquella gente de débil fe puedan sentirse un poco más, puedan apoyar mejor su débil fe. Pero nosotros no necesitamos de esas pruebas realmente, porque el Espíritu Santo conocemos que es quien reafirma nuestra fe, no estas pruebas. Es el Espíritu Santo quien nos dice a nosotros, quien nos hace entender que la Biblia no es un cuento de hadas, sino que realmente ha sido preservado por Dios para que nos cuente no solo la historia de los hombres y de las mujeres, de la historia de la humanidad, quizás la parte más importante en la historia de la humanidad, sino que precisamente el hilo principal de la Biblia nos lleva a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es la historia de Dios, la historia de la Biblia, más que la historia del hombre, porque por eso es que allí no vemos la historia de otras regiones. Solamente se concentra en los hijos de Dios a través de las edades. Porque es la historia de Dios. No es exactamente la historia del hombre. Entonces, cuando se nos da esta lista de hombres y mujeres de fe, se nos está planteando de que estas personas llegaron a ser grandes en la obra de Dios porque creyeron en la palabra de Dios.
Amén. no en lo que veían, no en lo visible, porque humanamente, si a mí una persona ahora me dice, Pastor Josué, le invitamos a que vaya a vivir al Sahara, allá en África, porque usted va a tener allí una muy buena vida con su familia y va a serle muy bueno vivir allá. Yo no le voy a creer. Yo no voy a tener fe en lo que esa persona me está diciendo. No. Porque lo que yo he estudiado acerca del Sahara es que es un lugar bastante inhóspito y allí no voy a tener ninguna comodidad ni para mí ni para mi familia. Entonces yo no voy a ir al Sahara. Pero si Dios a mí me dice, sale de ahí de tu comodidad y ve al Sahara, que yo te voy a dar una vida diferente, aunque parezca ilógico humanamente, yo lo haría porque yo confío en el Dios que creo. Amén. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham se fue de la ciudad más próspera, de la New York, de su tiempo, que era Ur de los Caldeos, y se fue hacia tierra desértica e inhóspita para buscarse 1000 problemas. Pero él salió de ahí no porque un amigo le dijo, vamos para allá, una gran aventura para ver qué nos pasa. No, es porque Dios directamente habló con él y le dijo, Abraham, yo necesito que tú hagas esto. Y él confió en Dios y lo hizo. Entonces la Biblia es una inspiradora de fe no es una inspiradora para buscar pruebas acerca de Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros esas pruebas y nos hace hombres y mujeres de fe, que nos hacen obrar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, estos hombres y mujeres fueron grandes en la fe, no porque creyeron, ellos creyeron y actuaron. Creyeron primeramente y luego demostraron esa fe. Entonces Dios igual nos está llamando hoy en día a ser hombres y mujeres de ese tipo de fe, de una fe que obra, no solamente una fe que cree, sino una fe que obra, que transforma, que nos cambia, que actúa. Y eso es lo que hicieron de ellos grandes hombres y mujeres. Entonces, no esperemos ser grandes hombres y mujeres por lograr demostrar el Dios de la Biblia a través de piedras o a través de hechos históricos. Podemos mostrarle al mundo un gran Dios con nuestras obras si somos obedientes a ese Dios. Al ser obedientes, vamos a mostrar al mundo algo diferente. Hoy en día vemos vemos el mundo como está a nuestro alrededor. Hoy en día en nuestro país estamos viendo gente que no, o sea, que el odio lo pagan con odio. Bien. Entonces no es el momento de hacer pagar odio con odio. Es momento de dar amor. Como Jesucristo nos enseñó, pero eso es un mandato de la Biblia, es un mandato de la palabra de Dios, pero tenemos que ponerlo en práctica para que realmente sea poderoso y transforme el mundo. Amén. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Creo que ha sido realmente interesante el estudio de la lección de esta semana. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia, y nos siga prosperando a nosotros, nos mantengamos firmes y fieles en sus caminos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias. Probad y ver. Historia de hoy. Anunciada. Queridos hermanos, en este momento yo soy Cleudi, pero me llaman Branca. Soy la chofer del equipo misionero y ayudo en lo que puedo en los proyectos evangelísticos. Yo soy Socorro y ayudo en la hora de administrar la palabra y también en los momentos de alabanza. Yo soy Reginaldo y siempre preparo un mensaje musical especial
para presentar en las iglesias donde estamos. Yo soy Lourdes. Coordino la escuela sabática y la parte musical, cantando e incentivando la alabanza en las congregaciones. Yo soy Anunciada, soy la predicadora del equipo misionero y también dirijo y coordino los estudios bíblicos. Nuestro equipo siempre se está desplazando a las iglesias que están lejos de los grandes centros, llevando el mensaje de salvación a los más necesitados. Particularmente, Dios me dio una misión hace 40 años y yo he hecho todo para cumplirla. Soy una persona humilde, sin recursos, pero Dios nos ha dado para construir iglesias en las comunidades más carenciadas de nuestro municipio. Esta es la iglesia adventista del séptimo día, construida aquí en Vermelho. Nosotros construimos esta iglesia. Yo ayudé desde la fundación. Construí la nave, el aula para los niños, el salón de jóvenes, muro, jardín. Hoy, con 87 años, después de 10 iglesias construidas, yo aún tengo salud para seguir en este ministerio. Joao, esta obra, yo quiero entregarla en 6 meses. ¿Qué tal si aceleramos este trabajo? Estamos muy lentos. Estoy delante de otro proyecto terminado, aquí en el Alto de Bellavista, contemplando una iglesia adventista de la que yo fui parte de la construcción desde la fundación. Después de concluida, fuimos muy bendecidos al ver muchas almas bautizándose. Contemplamos la felicidad de todos, porque es maravilloso servir al Señor. Joao, cuando estés listo, llámame para poner los ladrillos. ¿Está bien? Está bien. De aquí a 5 minutos esto estará listo. Durante toda mi vida, Dios ha sido fiel conmigo y mi compromiso con su causa es una respuesta a esa fidelidad. Queridos hermanos, yo les presento un desafío para que vivan una experiencia real con el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Queremos dedicar unos minutos ahora para tener algunos anuncios. Bien, hemos recibido algunas orientaciones de la conferencia donde debemos de obrar con cautelas al abrir nuestros templos. Algunas iglesias, algunos pastores con sus juntas, respectivas juntas, han decidido quizás no abrir en este mes de junio, a pesar de que la orientación es que a partir del día 20 de junio pues ya nuestras congregaciones comiencen a abrir, pero deben de tener ciertas limitaciones, ciertas condiciones. Deben de llevar cada uno su tapabocas, deben llevar guantes, debe de desinfectarse la iglesia antes y después del culto. Solamente se tendrá 1 hora en el culto de adoración. Los niños no deben de asistir por el momento y se orienta de que las personas ancianas de 60, 65 años o más, pues deben de, por cuidar de su salud, pues deben de permanecer en sus hogares. Así que estas son algunas orientaciones que hemos recibido. Deben de guardar distancias, unos 6 pies de distancia unos de otros.
algunos pastores han decidido no congregarse en este mes de junio, sino a partir del mes de julio. Así que todas las precauciones que tomemos son pocas hasta que pase esta pandemia, siga pasando, y luego ya con el tiempo volvamos a la normalidad. No obstante, continuaremos con nuestros cultos virtuales cada miércoles, cada sábado, pues ahí estaremos transmitiendo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Ahora le hacemos un llamado para el culto de adoración. Vamos a escuchar dos himnos, el himno 33 y seguidamente el himno número 20, y luego pues tendremos la meditación que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta mañana. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Volveos a Dios. Se encuentran los textos que hemos escogido, se encuentran en el libro de Amós, capítulo 4, versículos 6, 9, el versículo 11 y también el versículo 12. Y queremos leerlo textualmente. Dice allí el versículo 4, capítulo 4 y versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no oísteis a mí, no volvisteis a mí, dice Jehová. Pero mire qué interesante el versículo 9. Dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el versículo 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y leemos también el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos queridos, creo que realmente hay un mensaje en estas palabras.
Pero antes de adentrarnos en este tema, queremos invitarle para que gentilmente incline sus rostros para encomendarnos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias porque nos permites ahora abrir tu palabra para estudiarla. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos y damos las gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, en este capítulo 4 del libro de Amós, Dios está usando un lenguaje fuerte sobre su pueblo. Menciona una serie de acciones, plagas, mortandad, hambre, etc. Versículo 11, se dice que fueron como tizón escapados del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuáles son los métodos que Dios emplea? Dice, tomando últimamente en el mensaje, Dios lucha hasta lo indecible por tal de que su pueblo se vuelva de sus malos caminos y se arrepienta y se conviertan. Cuando estemos en el cielo, algún día sabremos todo lo que Dios hizo por tal de salvarnos. Analicemos cada una de estas acciones. Por ejemplo, el versículo 6 se nos dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, dando a entender sobre la gran escasez de alimentos o hambruna. Yo pregunto, ¿cuántas cosas permitirá Dios que su pueblo padezca, aunque sea por un corto tiempo, para hacernos recapacitar? Quizás no entendamos a plenitud este lenguaje, pero lo cierto es que Dios nos quiere decir algo, aunque sus métodos nos parezcan extraños. Dice el versículo 7, os detuve la lluvia. Para aquellos tiempos en que no existía tanto comercio como en nuestros días, que todos dependían de sus cosechas, la escasez de lluvia prolongada podría resultar la muerte por hambre de muchos pobladores de la región. Podría ser interpretada como una gran catástrofe para el pueblo, pérdida de las cosechas y muerte del ganado. Dice el versículo 8, en la última parte, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios, al ver que el pueblo no reacciona, procede nuevamente. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo 4, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí. Y añade diciendo, dice Jehová. Ahora me llama mucho la atención el versículo 10. Dice, habla de la mortandad. Dice exactamente, maté a espada vuestros jóvenes, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. La constante en estos versículos no es, no os volvisteis a mí. Luego estampa su firma diciendo, yo Jehová. Hay un llamado, Dios nos, un lamento que podemos interpretarlo como el lamento de Dios. En numerosas ocasiones, Dios parece tener el pecho como oprimido. Vez tras vez envía
su mensaje al pueblo a través de estas señales. Pero el pueblo no parece entender, endurece su corazón, resiste a tal punto que reacciona escapando, dice la Biblia, cual tizón del fuego. Pero me llama la atención, hermanos queridos, el versículo 12 dice así específicamente: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y luego el texto que nos llama mucho más la atención, porque parece como si Dios se arrepintiera de la manera, como si Dios dijera: tengo que cambiar el método. Tengo que cambiar el método porque con esta gente, este método que yo he usado no funciona. Yo no sé cuál sería la manera con que Dios utilizará en estos tiempos, si ha cambiado sus métodos para hacernos volver, para salvar a su remanente. Dice el texto: fuisteis como tizón escapado del fuego. Esto sería lo peor que nos pudiera suceder. Rechazar el mensaje de Dios, prestar oídos sordos, rechazar la misericordia de Dios, el toque de su espíritu, resistir a su amor inconmensurable. Y a esto le llamamos, en la Biblia se llama el pecado imperdonable, que viene siendo como el encallecimiento del corazón, ignorar a Dios en nuestras vidas. Vaya fatalidad. Sigue diciendo el versículo 12, que Dios parece compungirse, parece llorar, grita, su voz parece que se quiebra, cambia su tono de voz y en forma melancólica exclama: ¿y por qué te he de hacer esto? Parece reconocer que se le ha ido como la mano, que ha actuado con medidas fuertes. Ve como que este método no ha funcionado. Yo diría que le duele en su corazón ver a su pueblo sufrir y rechazar su mensaje de amor. El pueblo resiste, endurece como Faraón. Dice el texto que escapa como tizón del fuego. Lo que Dios no puede hacer. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso, que todo lo puede, pero hay algo, queridos hermanos, que Dios no puede hacer. Y estas cosas es forzarnos a aceptar su amor. Dios no puede en ningún momento forzarnos a aceptar su gracia. Dios no puede forzarnos a aceptar su perdón. Dios no puede forzarnos a aceptar su salvación. Doblegarnos a hacer su propia voluntad. La súplica de Dios, dice la tercera parte de nuestro mensaje en esta mañana, que el Señor nos suplica y nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Quieres escuchar la súplica del Todopoderoso? ¿Quieres escuchar en esta mañana el suspiro de Dios? Él nos está diciendo en forma suplicante: prepárate, arregla tus cuentas conmigo. Yo estoy listo para perdonarte. Isaías 1:18 nos dice el profeta: venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Isaías 55:7, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual dice que la última parte del mensaje, el cual será como
amplio en perdonar. Acude a Dios ahora. Ven a Jesús. No tardes más. Hazlo hoy mismo. Él te está llamando. Que Dios te bendiga en esta mañana al escuchar la meditación de su palabra. Que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Que vayamos a Dios tal como somos. Él está dispuesto a recibirnos y a otorgarnos su perdón y a reconciliarnos con Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es sola tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada porque sé que me amas y que con tu manto perfecto quitarás mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy el corazón. Volví a Jesús, a Él entrego hoy mi corazón. Bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, 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 Padre bueno, porque tú siempre nos escuchas, porque tú eres un Padre amante, amoroso, que siempre estás dispuesto a recibirnos, a pesar de nuestros desvaríos, a pesar de nuestras rebeliones,
Dice tu promesa, tu palabra, que tú serás amplio en perdonar. Ayúdanos a confesarte todas nuestras faltas, errores, nuestros pecados, para que así podamos recibir el perdón celestial que se nos ofrece a cada hijo desobediente. Pedimos tu bendición para tu iglesia, para aquellos hermanos y amigos que están viendo este programa y han escuchado el mensaje en esta mañana, que nos ayude cada día para que podamos ser mejores hijos tuyos. Nos preparemos sabiendo de que el tiempo de tu venida está muy cerca. Danos un día feliz, te lo pedimos y damos gracias en los méritos sagrados de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús. Amén.